Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana vamos a hablar con Álvaro Nieto sobre nuestro tercer foro El Liberal que hemos tenido esta semana y en el que hemos contado con la presencia de personalidades tan importantes como la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso o el presidente de la patronal COE Antonio Garamendi, pero también, como siempre, vamos a tener a nuestros compañeros contando las exclusivas y las noticias de esta semana. Por ejemplo, Pelayo Barro nos va a contar las novedades del caso Forestalia. También vamos a charlar con Marcos Sierra sobre el hackeo de los datos de allegados del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y atención a esto, que vamos a tratar con Enrique Morales. El gobierno repartió un récord de 23.000 millones de euros en 2025 en contratos a dedo. Con Marcos Ondarra también vamos a analizar las intenciones de Espinosa de los Monteros para intentar aglutinar apoyos para forzar un congreso extraordinario en Vox. Y por último, vamos a abrir página deportiva con Adrián Ortega y también página de sociedad, página del corazón con Marina Ochoa. No se lo pierdan. Todos son conscientes de que no son tiempos de política de patio de colegio. Intentar tapar tus problemas políticos para dividir coaliciones internacionales o evitar defender principios occidentales básicos, como hace nuestro gobierno, va a asestar a España un duro golpe, por no decir enorme, a sus intereses a medio y largo plazo. Bueno, pues acabamos de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la encargada de clausurar nuestro tercer foro económico El Liberal. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Un foro, la verdad, que de lo más interesante, con personalidades del máximo nivel, del mundo de la empresa, de la política, teníamos de la academia, teníamos un poco de todo y no sé si hemos llegado a la conclusión que tú decías al principio del evento, que se preguntaba nuestro director si la economía realmente española va como un tiro. Bueno, decía Pedro Sánchez que va como un cohete, ¿no? Un cohete. Y yo al principio del evento que hemos celebrado hoy en Madrid lanzaba esa pregunta a nuestros expertos para que intentaran dar respuesta, ¿no? Si realmente la economía española va o no va como un cohete. Y mira, me he quedado luego pensando y he pensado que, bueno, puede que vayamos en un cohete, pero hay que recordarle a la gente que los cohetes van sin piloto. No hay nadie al mando, no hay nadie al frente, con lo cual en cualquier momento el cohete se puede venir abajo y se puede despeñar. Por tanto, me parece que si vamos en un cohete no es una garantía de éxito ni de que el éxito se pueda prolongar durante mucho tiempo. Bueno, bromas aparte, yo creo que el evento ha sido muy útil porque han venido expertos a, sobre todo, señalar los problemas que aún tenemos que resolver y que nadie se ha puesto manos a la obra sobre ellos, ¿no? Y yo creo que se han planteado temas muy interesantes, por ejemplo, relacionados con la burocracia, con las trabas administrativas, pero también se ha planteado la vivienda, ese problema que tenemos arrastrado desde hace mucho tiempo, la cifra real de parados, cómo es posible que se dé esa paradoja de que España tenga 3 millones reales de parados, pero sin embargo estemos necesitando miles y miles de empleados en sectores como la hostelería, como la construcción, que no encuentran gente, que no encuentran personal, ¿no? Ha dado un dato espectacular el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, que ha dicho que las empresas españolas de autobús están creando autoescuelas en Marruecos para enseñar a la gente a conducir autobuses y luego traerlos a España porque no tienen gente que lleve los autobuses. A mí esto me parece dramático, lo digo de verdad. O sea, no tengo nada contra los marroquíes, pero si tenemos 3 millones de parados, ¿no podríamos estar enseñando a algunos de ellos a llevar autobuses? Es que esto me parece un disparate, que tengamos que estar formando gente fuera de España y mientras tanto pagando aquí un subsidio a otros. No tiene ni pies ni cabeza. Y nada, pues estamos muy contentos porque ha venido no solo Isabel Díaz Ayuso, como tú has dicho, a clausurar el evento, ha venido directamente casi de Nueva York para este evento de The Objective, sino que ha estado también Garamendi, como ya he comentado, pero la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, ha estado también el número 3 del Santander, Jaime Pérez Renovales,
Han estado representantes de Avante y de Renta 4 y bueno, pues ha estado Juan Bravo, el encargado, digamos, de economía del Partido Popular, ha estado Francisco de la Torre, en fin, ha estado, yo creo que especialistas de primerísimo nivel que nos han ayudado a ver cuáles son los principales temas y problemas que tenemos y a los que hay que hacer frente, aunque el gobierno no quiera, ¿no? Y luego, permíteme también decir que el evento, una vez más, ha estado extraordinariamente bien conducido por ti. Menos mal. Incluso se ha acordado de ti hasta Isabel Díaz Ayuso, has visto. Te ha citado como una autoridad en el comienzo del discurso, porque claro, te ve tantas veces que yo creo que ya dice, oye, esta chica es importante. Es que hacemos muchos eventos, hay que decir, ustedes lo saben, interesantísimos, y están en YouTube y pueden ustedes verlos y repasarlos porque hemos hecho de diferentes materias, seguiremos haciendo, y al final creo que es un formato que hace que la gente comprenda ciertas cosas que se analizan y que lleguemos a otro público que al final es también interesante. Claro, porque nuestra misión como medio de comunicación es, por supuesto, informar a los ciudadanos, tenerles al corriente de las cosas que suceden y de las cosas que alguien no quiera que se sepan. Pero también es cierto que nuestra obligación es plantear debates e intentar aportar soluciones, ¿no? Y bueno, hacer ver a los políticos, sobre todo, que hay materias que se pueden ir resolviendo, ¿no? Y que hay soluciones para casi todo. Hace unos días hicimos uno muy parecido a este sobre vivienda, que es el gran tema, ¿no?, que tenemos planteado en España. Y hoy el evento del Liberal era un evento un poquito más global, más genérico, porque el Liberal es nuestro portal económico y lógicamente tenemos que hacer un evento grande al año. Y yo creo que ha servido un poco para poner los puntos sobre las íes, también en un momento geopolíticamente muy complicado, en donde está todo puesto en cuestión, donde están subiendo los precios del petróleo. En fin, yo creo que era muy necesario que los expertos nos dijeran cómo va la cosa y lo que puede pasar, y curiosamente algunos de ellos han dicho que, bueno, que esto no tiene por qué durar mucho, con lo cual hemos salido de allí con un cierto optimismo. Sí, de hecho lo comentaba Natalia Aguirre de Renta 4, precisamente, que no estaba dentro de sus previsiones de Renta 4, de su escenario base, pero bueno, veremos qué ocurre. Álvaro, esto al final es incierto y no podemos saberlo. Sí, bueno, yo creo que hay un dato que es bastante revelador de lo que puede pasar en los próximos meses, y es que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Entonces, como Donald Trump se juega las elecciones y no pintan bien ahora mismo las encuestas, yo creo que a Donald Trump le interesa fundamentalmente ir acabando con los problemas que tiene ahora mismo abiertos, ¿no?, y que le están haciendo daño. Por tanto, va a jugar a favor de todos el hecho de que Trump esté un poquito presionado por ese calendario electoral, y vamos a ver cómo pone fin, pues, a la guerra de Irán o al problema de Venezuela, o si finalmente se mete en Cuba. En fin, da la impresión de que la segunda parte del año va a ser un poco más estable o más tranquila que esta primera, pero bueno, con Donald Trump nunca se sabe, así que de momento impera la incertidumbre, lamentablemente para los mercados, que siempre son muy temerosos de este tipo de acontecimientos. Pero pase lo que pase, The Objective estará ahí para contarlo. Por supuesto, gracias Álvaro, como siempre. Gracias. Y vamos a continuar porque tenemos un episodio de lo más cargado. Seguimos. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Tanto, en esta ocasión para hablar de una empresa de la que hemos hablado en este Al Tanto, en este podcast, muchas veces. Hemos escrito mucho, habéis escrito mucha información, compañeros, sobre Forestalia. Y esta semana cuentas más cosas. Cuentas pues cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bendijo precisamente la alianza de Forestalia con China, o sorpresa, ¿no?, con el envío de 2 ministros a la firma de estos acuerdos. Pero vamos, si te parece, recordar a los oyentes pues esta empresa, por qué es relevante y por qué hablamos tanto de ella. Bueno, pues la gente, lo más normal es que ya se pierda en este Claro. enorme mar de corrupción, Totalmente. de personajes, de tramas. Es absolutamente imposible de seguir. Es prácticamente complicadísimo de seguir para los que hacemos Claro, ya la nosotros. información, ¿no? Porque además muchas veces ya nos estalla la cabeza cuando de repente se cruzan varias tramas y decimos, no, algo no he entendido bien, porque este personaje estaba en otra película, Totalmente, en otra serie. que lo llevamos diciendo, contando ya un par de años o 3, oye, todos los círculos, al final uno lleva a otro, pero claro, es que aquí los que hacen la
información, los que se leen esos informes de hojas y hojas y hojas, son compañeros como Pelayo, como Fran Serrato, como Teresa, como Ketty, al final empiezan a hilar una información con otra y acabamos pues eso, con una telenovela un poco perdidos. Sí, con una maraña dificilísima. Entonces yo entiendo que la gente se pueda perder, pero Forestalia es importante saber qué es, porque sobre todo es importante saber hacia dónde va este tema, ¿no? Es posiblemente uno de los casos, acabe explotando como uno de los casos de corrupción más importantes del gobierno de Pedro Sánchez, de todo el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sobre todo por la exactamente, o sea, ya con todo lo que hay sobre la mesa, ¿no? Sobre todo por la envergadura del dinero que se movía, miles de millones se ha movido en este sector de renovables. Y también pues por la implicación de altos cargos que vamos viendo cómo va avanzando y van apareciendo antiguos conocidos, que era lo que decíamos, antiguos conocidos de otras tramas, ¿no? Por ejemplo, acabamos de saber que el socio de Santos Cerdán, Joseba Anchón Alonso, bueno, pues también está metido en todo este asunto, ¿no? Ya podemos ver cómo al final son vasos comunicantes y bueno, todo se junta. Forestalia es una empresa aragonesa de energías renovables que, bueno, pues está siendo investigada por la Guardia Civil porque presuntamente ha comprado a altos funcionarios, a altos cargos del Ministerio de Teresa Rivera y también de la Administración aragonesa de Javier Lambán en su momento, bueno, pues para obtener una serie de licencias, de permisos ambientales que le permitían luego, bueno, pues vender los derechos de explotación de esos molinos, ¿no? Forestalia nunca instalaba molinos, sino que conseguía la licencia y automáticamente unos meses más tarde se la revendía pues a un fondo de capital, a un fondo de inversión, vamos. Ganaba en este proceso pues cientos de millones de euros. Entonces todo este dinero, al final, ahora lo que se está investigando es en manos de quién acababa, porque claro, acababa en manos de los propietarios de Forestalia y de todos, la familia Samper, que se llama, aragonesa, pero estamos viendo que acababa en manos de políticos también, de políticos que vendían empresas, fundaban empresas y unos pocos años más tarde se la vendían a Forestalia, pues un consejero de medio ambiente, curiosamente. O sea, pensemos un poco en las implicaciones de todo esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que contamos esta semana, por ejemplo, es muy interesante porque muestra cómo Forestalia acabó convirtiéndose en una de las empresas ojito derecho del gobierno de Sánchez, ¿no? Porque será, ya saben ustedes, muchas casualidades, siempre en todo. Imaginémonos que, bueno, la agenda de los ministros normalmente es apretada, ¿no? Es difícil contar con un ministro en un evento. Cuando una empresa organiza, tú lo sabes, que Nosotros, desde luego, que ya saben ustedes que organizamos muchos eventos en The Objective y, desde luego, ministro no hemos podido tener nunca. Ninguno. Pues imagínate lo difícil que es tener un ministro en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid sí ha estado en nuestro evento precisamente de esta semana y también tiene una agenda apretadísima. Pero, curiosamente, del Gobierno de España nadie ha podido venir. Pues imagínate lo que supone que dos ministros del Gobierno acudan a un acto empresarial de una empresa como Forestalia, que ni siquiera es en Madrid, que es en Villanueva de Gallegos, a las afueras de Zaragoza, más lejos de Zaragoza. O sea, hasta allí se desplazan en 2024 José Manuel Álvarez, titular de Exteriores, y Jordi Hereu, titular de ministro de Industria. Bueno, pues lo que van a hacer allí es, bueno, pues participar en unas jornadas organizadas por Forestalia, hablando de las bondades de la energía renovable y sobre todo las bondades de Forestalia como empresa, ¿no? Y allí son testigos y, bueno, dan fe un poco de la firma de una alianza entre Forestalia y una empresa china que va a ser muy importante en meses venideros para la estrategia de Moncloa, ¿no? Forestalia salía con KTL. CATL es una empresa, es el mayor fabricante de baterías de móviles, de coches, de todo el mundo. O sea, es un gigante de baterías de litio y tiene un plan que anunció un poco más tarde en ese momento para instalar una megafactoría en Aragón por valor de 4.100 millones de euros. O sea, una absoluta barbaridad de proyecto en el que se involucró personalmente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba al corriente y nos consta que
en mayo del 24, cuando se produce esta firma con Forestalia, él ya sabía de los planes que tenía KTL y él y el gobierno quería impulsar esa alianza con China. No hay que explicar qué tipo de relaciones tiene el PSOE y altas esferas del PSOE, como por ejemplo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con China, ¿no? Que es, digamos, la puerta de entrada de los negocios chinos en España. Bueno, pues en toda esta maraña, como decimos, de alianzas, sociedades y demás, pues allí se plantan José Manuel Álvarez y Hereu para, bueno, pues certificar que esta alianza llega a buen término entre Forestalia y la empresa china. Y con mucha cercanía, como podemos ver. O sea, animo a cualquier lector a que acceda a la información en la que lo contamos y vea, por ejemplo, las dos fotografías que adjuntan, que están en esa noticia, en la que se ve a Fernando Samper, dueño de Forestalia, bueno, partiéndose de risa con José Manuel Álvarez, ¿no? Ahí, entonces se ve que evidentemente hay una cercanía interesante. Que no es al menos la primera vez que se ven, porque da esa sensación de, pues bueno, alguien, al final nosotros sí que como periodistas tenemos la ocasión de cubrir información con ministros, y el papel y el perfil del ministro, pues oye, siempre suele estar más contenido, salvo precisamente que tengas relación de una larga trayectoria con una persona, y aquí pues en las imágenes al menos se ve pues un trato distendido con estas personas y un trato amable, y sí que llama la atención que por una empresa privada, por una empresa, se haga ese despliegue. Ese despliegue tan brutal, pero un despliegue que no lleva solo a estos dos ministros, que también hablamos de un subordinado de Teresa Rivera cuando era ministra, que usó precisamente a técnicos sin cualificación para favorecer a esta empresa. Es una empresa que está en el centro de muchas cosas. Sí, normalmente cuando pensamos en cualquier trámite que hacemos con la administración, cuando se pide cualquier permiso, una licencia, pues pensamos siempre que esa petición la analizará un técnico especializado, ¿no? Una persona formada, una persona con cierto criterio para decirnos si puede o no hacerse esto, ¿no? Una reforma en un piso mismamente. Bueno, pues en el caso de Forestalia, que estamos hablando de la instalación de cientos de molinos eólicos de 200 metros de altura, quien decidía era quien mandaba el alto cargo de Rivera, ahora investigado por la Guardia Civil. Es decir, mi secretario, tú te vas a poner a analizar, bueno, pues peticiones de permisos para instalar estos molinos, porque al final da igual quién lo haga, porque te voy a decir cuál va a ser el resultado, ¿no? Forestalia sí, otras empresas no, era un poco lo que pasaba. Bueno, pues se dedicaron a tomar decisiones personas que no tenían absolutamente ningún tipo de formación en el tema energético. Por ejemplo, en Aragón también ocurrió, no solo en el ministerio de Teresa Rivera. En Aragón se llegó a colocar a un veterinario a analizar pues cuestiones que deberían haber pasado por las manos de técnicos e ingenieros. Bueno, pues, ¿por qué un veterinario? Pues porque era muy próximo a las tesis de Forestalia, a los intereses de Forestalia, y todo lo que pasaba por su mano pues salía adelante. Entonces, es muy interesante otra de las informaciones que contamos, cómo Forestalia crea una cátedra universitaria en la Universidad de Zaragoza, una cátedra sobre energías renovables, y pone al frente a una persona que es experta en derecho administrativo. Por lo tanto, o sea, podemos ver un poco otra vez el tema del reparto de cátedras entre personas que no están capacitadas para ello, ¿no? Pero más interesante de todo eso es una carta que adjuntamos en esa información, en la que más de medio centenar de docentes e investigadores de la Universidad de Zaragoza relatan, es impresionante esa carta, insisto, es muy interesante de leer, son 3 páginas, relatan al rector qué es lo que hace Forestalia. Estamos hablando del año 2024, cuando esto todavía no había explotado este asunto de corrupción. Relatan pormenorizadamente qué es Forestalia, qué hace Forestalia y qué consigue Forestalia. Es decir, es una empresa, dicen, que no se dedica a la energía eólica, no investiga nada, sino que se dedica a revender licencias. Lo hemos visto ahora, lo estamos viendo en la Guardia Civil. Ellos ya lo sabían, los investigadores de la Universidad de Zaragoza. Dice que se dedica a comprar a políticos en la administración aragonesa y en el gobierno de España. Lo estamos viendo. O sea,
Quiero decir, ahora parece un poco que estamos cayéndonos del guindo con Forestalia, estamos descubriendo muchas cosas porque la policía, la Guardia Civil acaba poniendo su lupa en este asunto, ¿no? Pero quienes trataban, digamos, a diario con Forestalia, sabían estas cosas desde hace mucho tiempo y venían avisando y venían advirtiendo que, bueno, pues que hay una empresa que curiosamente se lleva todas las licencias medioambientales y luego las revende al mejor postor. O sea, es brutal, lo sabían ellos y lo habéis ido sabiendo los periodistas y contarlo, y ahora queda pues esa investigación judicial, Pelayo, como dices, en lo que puede ser uno de los casos más graves, y ya tiene muchos casos. Recordemos que todo un ministro mano derecha del presidente del gobierno, José Luis Ábalos, está en la cárcel, que su otro secretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán, pasó por la cárcel y está en libertad a la espera de juicio. ¿Esta trama cuándo se va a empezar a resolver en los términos judiciales? ¿De qué plazo hablamos? Ya sé que es complicado con la justicia hablar de unos plazos, pero ¿podemos ver esto en el próximo año? A lo mejor el próximo año sí. Yo, o sea, si hablamos años ya me parece, sí, ¿no? me parece ya, o sea, el 2027 me parece súper lejano. No, lo que queda pero efectivamente, este año, claro. lo que te iba a contestar en un principio es que la investigación está prácticamente en pañales, porque esto está, en su inicio más total, ¿no? O sea, hay que entender además que a Forestalia se le está investigando en dos casos. El caso de la SEPI, es, digamos, una variante, para que no nos hagamos mucho lío, una variante del caso Coldo y la trama Cerdán, Leire Díaz, la famosa fontanera del PSOE. Y luego hay otro caso que es el caso Forestalia en Teruel. Este caso, de lo que estamos hablando ahora mismo, se está investigando en un juzgado de Teruel. Es cuestión de tiempo que esto venga, de muy poco tiempo. Además, posiblemente tengamos noticias. Habrá incluso oyentes que cuando estén escuchando esto ya haya salido la noticia de que ese caso de Forestalia viene de Teruel a Madrid, porque evidentemente son cosas muy graves lo que se está dilucidando aquí y va a acabar ante la Audiencia Nacional. Pelayo, como siempre, muchas gracias. Te seguiremos leyendo porque esto, como dices, está empezando, está en pañales y seguro que nos da mucha información y mucha exclusiva. Gracias, como siempre. Rocío. Pues en este punto saludamos ya a nuestro nuevo compañero, nuestro nuevo fichaje, Marcos Sierra. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a The Objective, a Economía, además, compañero. Vas a hacer pues un poquito de todo, pero telecomunicaciones fundamentalmente. Un periodista con una larga trayectoria que, sin duda, pues nos va a traer grandes exclusivas y grandes noticias, como la que vienes publicando, Marcos, esta semana, sobre una cuestión muy grave que, bueno, pues viene un poco también al hilo de lo que hemos ido contando estas semanas pasadas con el tema de Pegasus, con el tema de los hackeos. Dos cuestiones importantes que has contado esta semana. Por un lado, hackeo en la Fiscalía. Esto es tremendo. Sí, se publicaron datos, además, no solo de una de las fiscales generales, Teresa Delgado, en este caso por hablar de la más representativa o afín al gobierno de Pedro Sánchez, también de la actual, de Teresa Peramato, y de otra sucesora que hubo en el cargo, de la anterior a Dolores Delgado, y los datos aparecieron en la Deep Web. La policía ya está trabajando en ver quién ha subido esta información y conocer más detalles al respecto, pero es preocupante porque el círculo se va cerrando cada vez más en estos foros ilegales de Internet y se centra mucho en la figura del presidente. Y claro, esa es la segunda información que has contado esta semana. Claro, es gravísimo, porque la figura del presidente, familiares, personas muy cercanas a Pedro Sánchez, de las que se ha publicado o se puede acceder de alguna manera, porque ahora explicarás un poco cómo estos hackers de la Internet oscura acceden a estos datos y cómo comercian con estos propios datos. Sí, pues los últimos y quizá más graves para lo que tiene que ver con la figura del presidente son los de sus padres. Nosotros publicamos en exclusiva aquí que tanto los datos de su madre como de su padre, referentes, por ejemplo, al domicilio en el que viven, con una exactitud, pues al milímetro, porque se ha publicado hasta el portal, puerta, dirección, código postal de donde viven, pues también se ha subido a la Internet ilegal. ¿Cómo se accede o cómo los malos, los ciberdelincuentes, acceden a estos datos? Pues fundamentalmente se hace de dos maneras, o bien porque se roba una base de datos de información pública, donde pueden estar tus datos o los míos, la seguridad social, por ejemplo,
o porque se hayan hecho pequeñas sustracciones de datos, pues en una tarjeta de crédito, en un robo de correo electrónico, y lo que hacen es cruzar todos esos datos con datos concretos que existen, como por ejemplo tu nombre o el mío, y con ese cruce de datos, con ese nombre, pues aparecen cosas como mi DNI, como mi correo electrónico, como mi dirección física. Todo eso lo aglutinan y generan grandes bases de datos con información que primero, en el caso del presidente del gobierno, se pone para dañar su imagen y su reputación, para hacerle daño, pero que también son filtradas para que sean puestas en venta en supermercados ilegales que hay en Internet, por los cuales se paga esa información en función de lo interesante que sea. No vale lo mismo tu nombre y tu dirección física que el código de tu tarjeta de crédito y la numeración de la misma. Claro, y dependiendo de la persona, evidentemente vale más o vale menos. ¿Sabemos más o menos de qué cantidades hablamos en este mercado oculto e ilegal, obviamente? Pues todo depende de... No hay un precio exacto porque todo funciona como una especie de puja o bolsa en algunos casos. Se establecen relaciones entre quien ha robado los datos y las personas que quieren comprarlos. Pero, por ejemplo, estamos hablando de precios que pueden ir de 0,50 a 1 euro, ¿vale? Esto es todo vuela pluma porque depende mucho de la demanda que haya, pero podemos estar hablando de hasta datos que cuestan 6, 7, 8 euros. Si hablamos de tarjetas de crédito, imagínate el rédito que le pueden sacar los malos a estos datos teniendo acceso a la tarjeta de crédito. Luego hay otra cuestión, Marcos, que cuentas en tus informaciones que es verdaderamente llamativo y preocupante, y es que estos datos pues no han estado un día o dos, han estado hasta 40 días en ese mercado ilegal. Claro, en el caso de los datos del padre y la madre del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, al menos han estado 40 días. Es lo que a nosotros nos dicen las fuentes que hemos consultado y que están habituadas a manejarse por la Deep Web, que es esa Internet oculta en la que se hacen negocios, en la que los malos hacen negocios. ¿Qué pasa también? En el caso de la información que nosotros damos sobre la familia del presidente, esos datos han estado y se tumbaron. Cuando se denunció en su día pues el robo de datos de personas afines al gobierno, pues la policía intercedió y esas páginas se tumbaron. ¿Qué pasa? Que por lo que nosotros hemos visto en la documentación a la que hemos tenido acceso, los datos se han vuelto a subir. Es decir, esos datos se tumban de la página web, pero hay un tipo que los tiene en un servidor alojado donde quiera que sea, y esos datos, pues llegados el caso, se vuelven a subir. Y así informaban de esa resubida de datos, por decirlo de alguna manera, así informaban los ciberdelincuentes en la información a la que tuvimos acceso. Es que claro, es gravísimo. También cuentas pues bueno, que en septiembre precisamente de 2025 la policía detuvo a 2 menores. O sea, el perfil de estos ciberdelincuentes que roban datos, ¿esto es casualidad o es mayoritariamente personas jóvenes y con estas características? Hay personas, te diría casi que de todo tipo de edades. Es verdad que el perfil joven es el que se coge más fácil, bueno, pues porque al final ellos piensan que son como una especie de Robin Hood, ¿no? Y esos hackers, que se denominan hackers, pero los hackers se enfadan mucho cuando a los malos les llaman hackers, son ciberdelincuentes. El hacker lo que quiere saber es cómo funciona un sistema y saber dónde hay agujeros por los cuales puede ser vulnerado, pero en teoría no se vulneran. Lo que pasa es que ahora ya los términos se funden. Pero sí, hay mucha gente muy joven. ¿Por qué? Pues porque son gente que está estudiando, que tienen el cerebro en la cabeza de otra manera. A medida que va pasando el tiempo y que también va pasando para ti, pues vamos madurando efectivamente, todos. Y vamos teniendo más complicaciones con la tecnología. Ellos tienen menos. ¿Qué pasa? Que luego ya si hablamos de crimen organizado en Internet, ya estamos hablando de mafias muy grandes que tienen auténticas estructuras como de empresas, con salarios asignados, con gente dedicada a robar datos y a secuestrar también teléfonos móviles como el tuyo o como tu ordenador, que se convierten en lo que se llama botnets. Es decir, tienen acceso a la Internet y a tu dispositivo, tú no te das cuenta, pero pueden realizar operaciones sin que tú lo veas, como por ejemplo tumbar páginas web. Ponen de acuerdo a 100, 200, 400 dispositivos que tienen secuestrados para que se conecten en un momento concreto a una página web, como por ejemplo cuando han tirado la de la agencia tributaria a otras páginas web. El servidor no puede aguantar ese caudal tan grande de tráfico, la web colapsa y se tumba el servicio, y lo hacen así. Es que claro, es brutal, sobre todo que uno piensa si puedes, pues bueno, en el caso de Pegasus, ¿no? Lo que se hizo, es verdad que era todo un gobierno, pero también filtrar los datos o tener acceso a los datos de ministros, de personas cercanas. O sea, lo hablábamos con Pelayo Barro hace unos días, la vulnerabilidad, la necesidad de que todos nosotros hagamos un poco un ejercicio de responsabilidad y que intentemos cambiar periódicamente nuestras contraseñas de diferentes cosas para precisamente evitar, ¿no? Este tipo de
de infiltraciones en nuestros datos. Y con respecto a los menores, sí que yo tenía entendido que muchos de estos menores lo que hacen es que sea como una plataforma de acceso, ¿no? Precisamente a esas redes ilegales de ciberdelincuencia, como mira, he sido capaz de hacer esto y a partir de ahí sea una especie de currículum en el mundo ilegal de ciberdelincuencia. Claro, de hecho es muy curioso cómo funcionan las firmas de ciberseguridad y lo que aconsejan a sus clientes. Si te das cuenta, en la televisión poca gente dice, no, he generado un sistema seguro que es invulnerable. Eso ya es una golosina para los ciberdelincuentes que encuentran en esa aseveración un reto y lo que quieren es tumbar ese servicio. Entonces, en las redes en las que están los ciberdelincuentes o en las que se mueven los hackers, quien consigue hackear un sistema que se ha dicho que es inhackeable, de hecho, los hackeos que ha habido, por ejemplo, a sistemas de defensa o militares, son siempre muy cacareados internamente entre estos hackers porque les coloca en un estatus distinto respecto a los demás. En fin, interesantísimo y preocupante a la vez. Marcos, compañero, muchas gracias y bueno, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Enrique Morales, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. ¿Cómo estás? Vienes otra vez a hablar pues de contratos a dedo y de cosas que se hacen mal en la administración pública y que menos mal que están compañeros como el nuestro, como Enrique, para fiscalizar esas cuentas y esos contratos, porque es que hablamos de dinero, la verdad, y de unas cantidades que son estratosféricas. El gobierno repartió un récord, tengan ustedes claro, un récord de 23.000 millones en contratos a dedo solo durante el año 2025. Efectivamente. ¿Qué tipo de contratos son estos, Enrique? Estos contratos a dedo son los que, digamos, son negociados sin publicidad, ¿no? Convocas a tres empresas y normalmente se queda una, ¿no? Pero digamos que son contratos un poco, pues eso, se llaman a dedo porque van teledirigidos, ¿no? Estos contratos además son los más cuantiosos, ¿no? Estamos hablando de contratos de defensa, estamos hablando grandes obras y bueno, son contratos muy importantes y de media salen como 2,5 millones de dinero por cada contrato de los que estamos hablando. Claro, es un procedimiento, Enrique, que según cuentas permite adjudicar pliegos sin concurso abierto, pero que es que acumula más de 36.700 millones de euros desde el año 2021. Es que es un dineral. Es una barbaridad, pero lo que sorprende es sobre todo el último año, 2025, que con esos 23.000 millones es el 60%, ¿no? 6 de cada 10 euros de dinero que se han adjudicado por este método, que es un método pues cuestionado por distintos organismos, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Porque en esos contratos lo que hacen al final es, si no hay competencia, el precio se dispara. Cuanto más concurrentes hay, pues más fácil que la administración pues ajuste algo más, ¿no? Entonces es un riesgo que siempre apunta la Unión Europea. Claro, es como cuentas, donde está hecha la ley, está hecha la trampa. Se trata de un procedimiento que está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público en España, pero es para situaciones muy específicas. El problema es que se está abusando y de qué manera, y sobre todo en este año 2025, en el ejercicio pasado, de este tipo de contratos que entiendo que es de todo tipo, de obras y de todo tipo de... Sí, son grandes contratos. Son contratos muy importantes. El mecanismo debería ser excepcional, pero no lo es ni mucho menos. La Comisión Europea fija unos criterios, unos porcentajes y España supera con creces todo lo que se apunta desde Europa. Dentro de todos esos contratos, que suman esa cantidad de más de 23.000 millones de euros, hablas de 15.721 contratos a dedo, más de 15.000 contratos a dedo desde el año 2021. Esos 36.000 millones pertenecen a 15.000 contratos. Más o menos, ¿de cuánto hablamos en cada contrato? ¿Cuánto es la media? En torno a algo menos de 2 millones y medio. Que es una cantidad muy importante, ¿no? Habrá alguno menor, pero estamos hablando de los contratos más importantes que adjudica el Estado. Estamos hablando solamente de la Administración General del Estado, lo que es el gobierno. Nos quedan las autonomías y las corporaciones locales, que ya, imagínate si sumamos a los contratos menores, porque no están incluidos los contratos menores que tampoco tienen estos mecanismos. Claro, otro mecanismo que también está bajo
lupa porque se utiliza mal, se parten los contratos, se trata de que no haya pliegos y hacerlo poco transparente, y ahí está la trampa. Y es donde vienen pues eso, los trucos, las trampas de las administraciones, aprovechándose de este tipo de contrato que está limitado a una cantidad, pero al final está mal utilizado. Esto ya por último, Enrique, lo está controlando de alguna manera Europa. Veo que cuentas en tu información que sí que hay un aviso directo del Tribunal de Cuentas Europeo. Sí, efectivamente, hay muchos avisos, pero esto es importante, ¿no? El Tribunal de Cuentas Europeo y los supervisores siempre inciden en que está lo que hablábamos antes, es un procedimiento excepcional. Y está claro que es un abuso. Los 23.000 millones, desde luego, es para pensárselo. Desde luego, Enrique, compañero, como siempre, muchas gracias. Gracias por fiscalizar esas cuentas y ese dinero público, que es dinero de todos, señores, que es que al final hablamos de unas cantidades brutales, pero son las cantidades que hacen que nos suban más los impuestos, que todos los impuestos que pagamos, evidentemente hay que hacer cosas, el Estado, ¿no?, tiene que gastar el dinero en invertir y en mejorar infraestructuras y en hospitales y en sanidad, pero es que estamos hablando de 23.000 millones de euros en contratos a dedo sin ningún tipo de control. En un solo año. Solo en un año. Gracias, como siempre, Enrique. Muchas gracias, Sofía. Marcos Ondarra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. ¿Qué encantado, tal? como siempre. Como siempre, compañero, encantado de tenerte aquí, sobre todo, pues, sigues información de varias cuestiones, pero sigues información muy al detalle desde hace años de Vox, y en los últimos meses o en el último año las aguas en Vox bajan muy revueltas. Ahí hay una situación cada vez más tensa, cada vez más complicada, cada vez más inexplicable. Has estado recientemente precisamente entrevistando a la última de los vetados purgados, en Vox, purgados en Vox, en este caso en Murcia, pero a toda esta información, pues vamos a hablar de uno de los que fueron fundadores de Vox, de esos de los Vox del inicio, de Espinosa de los Monteros, que estaría, según publicas, aglutinando apoyos para forzar un congreso extraordinario en Vox. Sí, como bien comentas, sobre todo en el último mes yo creo que se han intensificado las últimas dos purgas, que han sido la de Javier Ortega Smith junto a sus acólitos en el Ayuntamiento de Madrid, a Carla Toscano, Ignacio Ansaldo y a José Ángel Antelo en Murcia. Estas dos purgas lo que han desatado ha sido en última instancia este movimiento que se llevaba produciendo en la sombra desde hace unos meses, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Javier Ortega Smith, antiguo secretario general del partido, y a José Ángel Antelo, el líder provincial en la provincia de Murcia, en la cual Vox tiene unas mejores expectativas electorales, acaban de ser depurados de una manera bastante inexplicable. Lo que denuncian ambos es una estructura muy férrea que carga contra los disidentes, que purga a quienes discrepan con el aparato del partido, a quienes no acatan decisiones arbitrarias. Entonces Iván Espinosa de los Monteros, que llevaba un tiempo planteándose este movimiento, ha aprovechado esta situación, esta tesitura, en la cual en las dos últimas semanas han salido dos casos muy claros de que algo está pasando internamente en Vox, para intentar capitalizar y para intentar llevar a término este movimiento. ¿En qué consistiría este movimiento? Hay que explicarlo perfectamente a nuestros oyentes y videntes, por partes iguales. Iván Espinosa de los Monteros lo que está intentando a través de este movimiento es convocar el primer Congreso Extraordinario de Vox. Es el primer Congreso Extraordinario porque lo que se celebra hasta ahora cada 4 años es una Asamblea General. En la Asamblea General lo que se dice es la presidencia, y hasta ahora se ha ratificado sucesivamente en la presidencia de Santiago Abascal. Iván Espinosa de los Monteros no está planteando una Asamblea General para revocar, descabalgar o suplir a Santiago Abascal. Lo que está planteando es un debate, un congreso en el que haya ponencias y en el que se debata por primera vez sobre la estructura interna del partido. ¿Quién toma las decisiones en última instancia en Vox? ¿Quién las está tomando? El caso de Antelo es muy paradigmático. A José Ángel Antelo, que es un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, en teoría, el que debería ser el máximo órgano de decisión del partido, de repente, un día aparece Montserrat Lluís, la secretaria adjunta general en Murcia, y le pide que dimita públicamente. Que a cambio le ofrecería una portavocía nacional de deporte, pero que tiene que dimitir públicamente. Ante lo cual Antelo plantea dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué debo dimitir? Y en segundo lugar, ¿quién ha tomado esta decisión?
Porque si yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y en el Comité Ejecutivo Nacional no se ha tomado esta decisión, eso significa que hay gente por encima del órgano de decisión del partido que está tomando estas decisiones, ¿no? Además, teniendo unos buenos resultados, y él, pues bueno, yo creo que muy acertadamente decía, es que yo no puedo dimitir, con qué cara yo le explico a mi familia o a mis allegados, oye, yo es que dimito porque he hecho algo mal, ¿no? Claro, Señores, porque si no he hecho nada cuando mal. uno dimite es porque está Claro, aceptando porque hay que hay algo atrás que turbio. Y él tienes nos que- decía en la entrevista que concedió a The Objective la pasada semana en Murcia, él decía, claro, a mí se me vino una imagen, un flashback, y dije, ¿cómo voy a dimitir yo si no ha hecho Pedro Sánchez? ¿No? Como diciendo, ¿con qué cara me presento yo ante mi familia? Entonces lo que está claro es que de un tiempo a esta parte las decisiones en Vox no las toma el Comité Ejecutivo Nacional, es algo que han denunciado tanto Ortega Smith como José Ángel Antelo como Juan García Gallardo, que son 3 personas que han pasado por el Comité Ejecutivo Nacional y que denuncian lo mismo, que las decisiones no se toman ahí, es decir, que se están tomando de una manera exterior al partido, que se están tomando por personas, y todos señalan a Kiko Méndez Monasterio y a Julio Ariza, como algunos de ellos, por personas que ni siquiera son afiliados al partido. Y lo que pretende Iván Espinosa es que se convoque un congreso, entre otras cosas, para plantearse o para debatir sobre la estructura interna del partido. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Cómo nos podemos aglutinar de una manera más democrática? ¿Deberíamos o no deberíamos apostar por diferentes perfiles, por aglutinar talento y no expulsarlo a la mínima que destaquen de una manera sospechosa, ¿no? Como si aquí se estuviera intentando hacer competencia al líder, no precisamente acompañarlo en los momentos de debilidad? Y, en última instancia, también hacer un debate ideológico sobre hacia dónde va el partido, porque se ha reposicionado ideológicamente en algunas cuestiones en los últimos años. En este sentido, el movimiento más paradigmático fue la salida de ECR, del grupo de reformistas y conservadores europeos, para unirse a Víctor Orbán, a patriotas. Pero ha habido muchos movimientos también ideológicamente hacia postulados, por ejemplo, más intervencionistas y menos liberales, que, a juicio de Iván Espinosa Los Monteros, deberían debatirse, y por eso está aglutinando, entre otras personas, a fundadores del partido, a exmiembros regionales, a exlíderes regionales, perdón, a ex primeros espadas en el Congreso. De hecho, lo comentaba en el artículo y se puede decir abiertamente, Javier Ortega Smith, José Ángel Antelo, Juan García Gallardo, Alejo Vidal Cuadras respaldarían esta iniciativa. Ahora bien, la reacción de Vox ha sido furibunda. Claro, porque qué fuerza tiene también el... Hay dos maneras solo hay una manera para comentando. convocarlo, que sería conseguir el 20% de los votos de los afiliados que están a cuenta de pago. Es un dato un poco opaco, pero aproximadamente habría 30.000 afiliados a cuenta de pago en Vox. Esto es, que Iván Espinosa Los Monteros necesitaría 6.000 firmas. Claro, lo que pretendía era conseguir una fuerza suficiente como para que el debate, digamos, se forzara, ¿no? De algún modo, ¿no? Sobre todo por la potencia de los nombres que está aglutinando. Pero la reacción de Vox ha sido furibunda, culpando al PP de esta maniobra, diciendo que está detrás el Partido Popular intentando controlar el aparato lo que es un poco absurdo a la mínima que alguien conozca los movimientos, que está tratando de controlar el aparato, tildando de despechados a sus antiguos primeros espadas y demás. Es decir, que había una reacción muy furibunda ante esta maniobra, que yo creo que por otro lado ha sido malentendida, por lo que yo decía al principio. No es una asamblea general, no se está discutiendo el liderazgo de Santiago Abascal. Lo que se está planteando en última instancia es simplemente que haya un debate sobre cómo se está articulando internamente el partido, quién toma las decisiones. Sigue teniendo sentido que el Comité Ejecutivo Nacional nombre a dedo a todos los miembros provinciales. Es decir, que haya un debate sobre la estructura democrática del partido, no democrática del partido, y sobre el posicionamiento ideológico. Y la cerrazón y la reacción tan furibunda de Vox pues ponen precisamente un espejo que no sé si deliberadamente o no, Iván Espinosa Los Monteros ha puesto ante ellos, ¿no? Oye, si te están planteando un debate y tu reacción es esta, ante un debate, ante ponencias. Y en este sentido, desde el entorno de Iván Espinosa Los Monteros nos ponían un paralelismo con el que fuera el 16º Congreso del PP en Valencia, que tuvo lugar en 2008. Eso era lo que se pretendía más o menos replicar, ¿no? O lo que pretendía más o menos replicar Iván Espinosa Los Monteros. Digo que es un símil interesante porque en aquel congreso precisamente fue Santiago Abascal y Alejo Vidal Cuadras quienes fueron deponentes por parte de la rama crítica, ¿no? Y en ese congreso se termina imponiendo el aparato. Y ante la imposibilidad y sobre todo la impotencia que sienten Abascal y Alejo Vidal Cuadras,
terminan marchándose del Partido Popular para fundar Vox. Por eso digo que el símil me parece interesante y quien lo quiera entender que lo entienda. Y ya por último, Marcos, es verdad que esta situación que en otros partidos suele penalizar, ¿no?, a la marca, esta situación pues de purgar a los históricos sin algo así, sin una causa muy lógica o con mucho sentido, esta sensación de que el partido en cierto modo está roto o se está desquebrajando, sobre todo desde sus fundadores, y que es al final un partido muy nuevo. En otros partidos ha penalizado al menos un poco en luego citas electorales. No es lo que está sucediendo en Vox. Precisamente en todas las citas electorales está creciendo. Veremos este fin de semana que hay nueva cita con las urnas. Claro, esto entiendo que desde la dirección de Vox no están teniendo ningún tipo de autocrítica porque ven que no les estaba pasando factura. Hay que tener en cuenta aquí dos cosas. La primera es que uno puede crecer por causas endógenas o por causas exógenas, es decir, por méritos propios o por deméritos de los rivales. En este caso yo creo que Vox ahora mismo tiene una tesitura, una circunstancia de España en la cual la nefasta gestión del gobierno de sus socios y la percepción entre gran parte del electorado de la derecha de que la oposición del Partido Popular es demasiado cándida, pues le pone, digamos, una situación en bandeja para crecer. Ni que decir a partir de la tensión migratoria, ¿no?, que también es un potenciador, digamos, importante para ellos. Entonces yo creo que no hay que hacer esa correlación tan falsaria, ¿no? De crecemos porque lo hacemos bien, y habrá muchas cosas en las que habrán acertado, pero ahora mismo también uno puede crecer por causas exógenas, ¿no?, y no solo por propio mérito. Y en este sentido yo creo que simplemente ante la gravedad de los acontecimientos, ante la gravedad de lo que está aconteciendo en España, mucha gente se pone una pinza en la nariz y dice, oye, a mí lo que esté sucediendo internamente en Vox, aunque me huela un poco raro, aunque haya aquí unos ademanes un poco autoritarios y demás, pues no es desde luego lo que va a decidir el sentido de mi voto, ¿no? Otra cosa es que a largo plazo, y si esto continúa, pues la imagen del partido y sobre todo de Santiago Abascal se vaya erosionando de tal manera ante su electorado, sobre todo si surgiera una alternativa, digamos, más pulcra, ¿no?, digamos, o entre PP y Vox, pero hay una percepción, y esto lo comentaba con algunos que todavía siguen en Vox, por cierto, pero que eran antes altos cargos, de que la gente ahora mismo, tanto el votante del Partido Popular como el votante de Vox, votan con la pinza en la nariz. Y esto pese a las ganas que tiene de echar a Pedro Sánchez. Lo cual es bastante revelador y bastante sintomático de la situación que vive. Entonces yo creo que evidentemente estas cuestiones no la penalizan, al contrario, ellos aprietan las filas ante cada información crítica que sale contra ellos, se refuerzan, contraatacan, ¿no? Son muy críticos con los medios que publican informaciones que no les gustan. Bienvenidos a la realidad, bienvenidos al sistema democrático. Pero en última instancia no creo que les vaya a penalizar a corto plazo, porque la gente está evidentemente a otras cuestiones. Ahora bien, tampoco hay que hacer aquí un análisis muy triunfalista como el que hacen en Vox. Es verdad que en Extremadura y Aragón partían de unos porcentajes muy nimios. Sí. Se han acercado al 20%. La posibilidad de crecimiento, claro, la posibilidad de crecimiento venía porque en 2023 habían cosechado unos resultados bastante flojos, en los cuales las cosas como son. En Extremadura y en Aragón han cosechado la tercera parte y la mitad de los votos del Partido Popular. O sea, que están todavía muy lejos de lo que es exigible a un partido homologable en Europa, como lo podía ser el de Giorgia Meloni o como lo podía ser el de los polacos, o ni qué decir si nos remontamos a Estados Unidos o Argentina, ¿no? Entonces, que es cierto que están creciendo, pero todavía están muy lejos de los parámetros en los que se ubican ya sus propios socios, ¿no? Tanto antes en ECR como ahora en Patriotas. En Castilla y León, por cierto, en 2022 ya cosecharon un 18% de los votos y ahora las encuestas le dan aproximadamente un 20%. Es decir, que hay un crecimiento sostenido en el tiempo, pero tampoco está la cosa como para... No justifica la euforia desmedida, digamos, que se intenta transmitir desde el partido. Veremos, y en cualquier caso, todo parece indicar que dentro de un año acudiremos a las urnas, si no antes, a nivel general, y entonces ahí se verá todo. Es que no hay mejor examen que ese. Marcos Ondarra, como siempre, compañero, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos ya con esta nueva sección, porque si la semana pasada inaugurábamos nuestra sección de cotilleos y de corazón con Marina Ochoa, me hace muchísima ilusión saludar a nuestro compañero Adrián Ortega. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Vas a hablarnos tú de deportes. Todo deporte. Y lo han visto ustedes, ustedes van a venir todas las semanas... con una camiseta diferente, de lo que sea. Con una camiseta, hacer homenaje a nuestros equipos. En esta ocasión, pues... al de mi casa, al de mi tierra. Casa, claro que sí, a ese Pucela. Pero
Vamos a hablar, esta semana ha sido Semana Champions para los equipos españoles. Vamos a ir por lo más cercano, el Real Madrid. Había muchas dudas por cómo venía jugando el Madrid, pero la verdad que al final fue un partidazo, 3-0. No sé si deja la eliminatoria más o menos pues encaminada. No te digo casi cerrada, pero casi tiene un pie y medio en los cuartos de final, que sería el siguiente partido para abril. Pero bueno, la vuelta es el martes. Valverde decidió resucitar al Madrid porque venía casi un poco en dudas y en crisis de resultados. Y la verdad que fue un partido en el que Arbeloa arrasó a Pep Guardiola, la verdad. Hubo ambientazo en el Bernabéu, como siempre en noche de Champions, pero también se escucharon algunos pitos, se siguieron escuchando. Sí, había dudas sobre el tema de entradas, de que no sabían si se había vendido todas o no, pero al final había buen ambiente, se veía todo el estadio prácticamente lleno. Y bueno, pitos ayer Valverde decidió calmar un poco el ambiente, pero sí que es verdad que el City empezó un poco más insistente, pero luego, bueno, entre Courtois, Valverde y todo el resto del equipo pusieron el resto, vamos. Ambientazo de noche de Champions, como siempre en el Bernabéu, esos cuestiones excepcionales y minoritarias que sí que han ocurrido más en otros partidos de Liga. Claro, esto está encaminado, vamos a hablar de los mejores y de los peores y sobre todo de cara al martes, cómo están las cosas, cómo está la plantilla. Pues este sábado vuelven a jugar en Liga con el Elche en el Santiago Bernabéu. En teoría debería ser un partido fácil, asequible. El Elche además no ha empezado bien el año, el 2026. Pero bueno, en teoría deberían de llegar todos los disponibles y se supone que debe de llegar a Mbappé, que se va a recuperar de esa lesión. Y el resto llega a la plantilla al completo. Ahora enseguida hablaremos también de Mbappé, pero con Marina Ochoa, porque también tiene todo su protagonismo, pero con el corazón, con esa relación o posible relación con Esther Esposito. Eso se lo dejamos a Marina ya a la anterior sección. No te voy a preguntar. Si te voy a preguntar por el Barça, jugaron el día anterior y el Atlético de Madrid, suerte dispar también para los dos. Sí, el Barcelona jugó en Newcastle el martes también, un partido bastante malo por parte del Barça, sufrieron mucho, si no llega a ser por su portero Joan García. La verdad que se podía haber llegado a una posible goleada del campo inglés, pero pues Lamine rescató un buen empate para la vuelta, que será el próximo miércoles, y mientras que el Atlético de Madrid, bueno, pues con errores del portero del Tottenham, que ha sido muy cuestionado el pobre estos 2 días, pues ha conseguido sacar un buen resultado para la vuelta, un 5-2, que prácticamente deja pie y medio en cuartos, que sería además contra el Barcelona o el Newcastle. Se podrían cruzar. De todas formas, hay que tener en cuenta que la Champions es mucha Champions y que hasta el final no se sabe, que aunque parezca que los partidos están hechos, luego puede haber sorpresas. Sí, puede haber muchas sorpresas. De hecho, en el resto de las eliminatorias, bueno, aún quedan muchas cosas por decidir todavía esta semana que viene. Adri, pues, perdón, de la Champions vamos al Mundial, porque hay un país que, bueno, está copando todo el protagonismo, obviamente, en los últimos días, en las últimas semanas, es Irán, y ya ha dicho que no va a participar en el Mundial. Sí, el ministro de Deportes de Irán anunció en una entrevista en una televisión de allí que no iba a acudir al Mundial por la situación que hay. Yo creo que es prácticamente normal. Sí, yo creo que todos descontábamos que no fuese a suceder. La verdad y nos sorprende también que estuviese en la terna, porque estaba clasificado, ¿no? Sí, está clasificado directamente, no ha tenido que pasar ni repesca ni nada. Ahora veremos a ver qué pasa, porque sí que es verdad que no tiene pinta de solucionarse todo el conflicto en 2 días o en menos de 100 días que quedan para el Mundial. Y la duda está en quién va. Porque ahora mismo se tiene que jugar la repesca justo este final de mes de marzo entre los equipos europeos y el resto del mundo. La duda es que, en teoría, por lo que se ha informado, es que Irak iría directamente ocupando la plaza de Irán, serían 8 asiáticos, y Surinam o Bolivia, que era la semifinal de la repesca, quien pasaba de esos dos se tenía que enfrentar a Irak por un puesto, pues se jugarían Surinam y Bolivia el resto del puesto, el otro puesto, vamos. Veremos qué ocurre. 100 días, menos de 100 días para el Mundial. Todas las semanas que quedan hasta el Mundial, te comprometes entonces en llevar cada día que tengamos al tanto una camiseta nueva. Cada jueves una camiseta diferente, de deporte, de Fórmula 1, de todo lo que sea, de todo lo que se esté hablando ahora mismo, y veremos a ver lo que sucede. Genial, Adri, gracias. Gracias a ti.
vamos ya por último a abrir nuestra página de Sociedad de Corazón de Cotilleos. Marina Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí estamos otra noche más. Otra noche, otra semana más, y además para contar cosas alegres, cosas del cotilleo puro y duro, porque es que además esta semana la verdad que sí que viene muy cargado con una noticia absolutamente bomba, un noviazgo, rollete, relación que junta a una de las estrellas del fútbol a nivel mundial, del Real Madrid, y una estrella patria actriz también muy conocida. Cuéntanos, porque ya seguramente que lo saben, pero cuéntanos, danos detalles. Yo no sé si es rollete, es amor o qué es, pero la verdad que los ojos de Esther Expósito me dicen que hay algo serio e interesante. Bueno, se les ha pillado esta semana, concretamente creo que fue el lunes de esta semana, que estaban en París de viaje romántico. Expósito y Mbappé. Hay que decir que Mbappé estaba en París supuestamente por una lesión, decidió tratarse allí, no tratarse, esto ya es otro conflicto deportivo, no decidió tratarse en el Real Madrid, y se le pilló en varias ocasiones con Esther Expósito. Sí, o sea, parece que esta semana lo han pasado en París. La verdad que ha llamado sobre todo la atención, no se sabía nada, ahora de repente se han visto las fotos, los vídeos de ellos disfrutando de varias citas en la Ciudad del Amor, que además queda genial eso. Y han salido vídeos de hace unos meses ya que parece ser que tuvieron una cita aquí a principios de febrero en Madrid en un restaurante, o sea que parece ser que lo suyo viene de largo. Ha llamado mucho la atención porque desde luego que no se esperaba esta unión, más que nada porque hasta hace una semana o 2 semanas Esther Expósito tenía novia, estaba con una... Bueno, ¿sabes cómo son los famosos que no dicen que son novios, pero bueno? Pareja, compañera, digámoslo, una persona... Una amiga especial, ¿no? Sí, con una estilista mexicana que se llama Nini Vélez, que justamente ella además cuando salieron estas imágenes con Mbappé subió unas fotos dándose un beso con otra chica, o sea que parece ser que ya ha pasado página ya del todo y que su relación es cosa del pasado, pero vamos, que llama bastante la atención, sobre todo pues eso, Mbappé estaba lesionado, que sí que es cierto que pueden hacer su vida a pesar de un esguince de tobillo, y ese encuentro en París. ¿Por qué París? Porque se han ido ahí han estado jugando a los bolos, han estado viendo la Torre Eiffel, han estado alojados en el hotel, yo creo que más lujoso de la ciudad, así que parece ser que se lo pasan muy bien por ahora. El destino dirá si lo suyo es una relación de verdad o es algo pasajero. Y veremos sobre todo si les vemos también por Madrid, porque también... Yo creo que sí. Ayer en el Bernabéu no estuvo. O sea, que puede ser que vayan despacio en su relación, pero yo creo que esto en unas semanas más, si lo suyo se consolida, seguro que les vemos juntos en algún lado. Sin duda, Marina, empezamos el 2026, bueno, es como, digamos, ¿no?, el primer romance de importancia del 2026 y que nos va a traer y nos va a dar mucho juego. Luego, la semana pasada, hablábamos precisamente de toda la situación en Irán, todos los países de alrededor, Doha, Qatar y todos los famosos que viven en esa zona, famosos españoles, el primero y principal nuestro rey emérito, pero muchas más personalidades que este conflicto les ha pillado allí, como el caso de Ana Boyer y Fernando Verdasco, a puntito de dar a luz ella de su 4ª hija, primera chica, ¿verdad? ¿Y están de vuelta o qué ha ocurrido? Pues sí, ya un poco para dar continuidad a lo que contamos la semana pasada, se han ido de Doha, están ya en España, además se han instalado en la casa más famosa, si no de España, por lo menos de Madrid, Villameona, la casa de Isabel Preisler. O sea que se han instalado ahí toda la familia, entiendo yo, Fernando Verdasco, Ana Boyer y sus 3 hijos, y Ana Boyer embarazadísima de su 4ª hija, primera niña. Y nada, pues por ahora yo creo que van a hacer un poco su vida aquí. Sí que es cierto que se rumoreó mucho la opción de que Ana iba a dar a luz en Madrid, que parece ser que es una situación que se va a producir, porque no creo que se vayan ahora de vuelta a Doha, más que nada porque ya está de 7 meses. O sea que lo más probable es que pues, dé a luz aquí en la capital. Sí que es cierto que yo les diría que tengan cuidado porque es importante resaltar que su trabajo está en Doha, en Qatar, y tienen que pasar unos días aquí, pero tampoco muchos, porque la agencia tributaria, si no, en cuanto a tributar y tal, a lo mejor tienen problemas, pero bueno, yo creo que lo tendrán todo controlado y se han instalado ahí pues todos felices y en familia. Ojo, Marina, dando consejos también fiscales para evitar problemas a nuestros famosos, y en Villameona seguro que tienen espacio de sobra para los 3 niños. Desde luego baños van a tener. Tienen. De sobra. Pero hay baby boom, ¿no? Hay más nacimientos de personalidades importantes conocidas. Esta misma semana ha anunciado que va a ser padre Dani Ceballos, que es un jugador del Real Madrid bastante conocido, y Luna Serrat, que probablemente el nombre de Luna no nos suene, pero el apellido de Serrat nos suena a todos, y es que es la nieta de Serrat, que va a ser bisabuelo
a Joan Manuel Serrat y nada, van a ser padres, además por partida doble porque está embarazada de mellizos. Wow. Y la verdad que, bueno, ella es así un poco desconocida en este mundo de celebrities, es influencer, es actriz, ha hecho sus pinitos en la actuación y él pues yo creo que es famosísimo, vamos, estoy en España y en el mundo entero. Y la verdad es que siempre han llevado su relación con mucha discreción. O sea, que yo creo que esta paternidad a lo mejor también supone un salto un poco a una fama contenida, vamos a decir, de Luna Serrat, que la verdad que yo creo que está, vamos, por lo que ha contado en Instagram, está muy ilusionada con esta paternidad y es algo que llevaban buscando mucho tiempo, han comentado. Bueno, pues ahí cómo confluyen esos caminos. Sí, hay baby boom y hay mucha alegría entre nuestros famosos. Baby boom, y damos la enhorabuena. Siempre que viene un niño es motivo de felicidad. Y otra de las famosas que han generado mucha polémica esta semana es Georgina, ¿no? La mujer, la futura mujer de Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha ocurrido? Pues mira, es que se publicó hace unas semanas que Georgina y Cristiano habían vuelto, porque cabe recordar que estaban viviendo también en un país de Oriente Medio, en Arabia Saudí, y han vuelto a España probablemente por el conflicto, y Georgina ha aprovechado esta estancia en Madrid para irse al Valle de los Caídos a una misa que ella misma ha compartido la experiencia a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, donde tiene muchos millones de seguidores, y en la que ha dicho que ha sido la mejor misa de su vida. Ha ido ahí con una de sus hijas. Y bueno, yo creo que Georgina siempre se ha confesado, nunca mejor dicho, una creyente cristiana devota. Y vamos, lo contó ella misma en su documental, que dijo que la fe le había ayudado a superar muchos momentos de su vida, probablemente haciendo alusión también a la muerte de su hijo, porque bueno, fue un trance especialmente duro en el que se apoyó en la fe. Y bueno, siguiendo un poco con esa corriente de religión, pues estuvo hace unos días en el Valle de los Caídos, que pues la acción y sobre todo compartirlo en las redes sociales pues ha generado críticas evidentemente y bueno, pues gente que le ha agradecido que mostrara esa parte a lo mejor más religiosa que no suele mostrar todo el mundo. No, lo que queda claro es que desde luego hacer algo que para algunos puede resultar tan polémico deja ya en evidencia que es toda una celebrity y que ella hace su vida sin importar que le critiquen o que no, y oye, pues mira. Hay que tener en cuenta que además es la mujer con más seguidores, la mujer española con más seguidores del mundo. O sea que ella sabe perfectamente la repercusión que tiene y evidentemente cada uno de sus actos está medido al dedillo y hay una empresa, una agencia, detrás. Claro, una serie de personas que se dedican a velar un poco por su imagen pública y por todo lo que comparte en redes. ¿Y sigue haciendo un documental? Documentales, estas series que hacía? Sí, yo creo que el documental hizo sus 2-3 temporadas y ya acabó, pero bueno, en el documental se ve cómo es ella un poco más en su día a día, un poco más esto de la fe, de cómo es su trabajo, porque hace muchas más cosas que en las redes sociales, es modelo, es diseño, bueno, en fin, sirve todo terreno. Polifacética. Desde luego. Marina, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos pues esa crónica social de nuestro país. Un ratito para finalizar así el al tanto. Gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com y, como no, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Gracias.